Sean todos bienvenidos a su programa A Tiempo. Con ustedes, Ivonne Martínez. Hoy me integro a este maravilloso equipo con la alegría de bendecirles. Gracias por su sintonía. Si no se han suscrito, te invito a que lo hagas. Activa la campanita de notificaciones para que cada semana puedas disfrutar de todo el contenido que preparamos para ti. También síguenos en nuestras redes sociales que están aquí en pantalla. A continuación, pasamos al segmento La Entrevista. Cuando hablamos de crisis económica, por definición entendemos que es un tiempo de escasez y este tiene su origen de diversas maneras. Actualmente a nivel mundial nos enfrentamos a la crisis económica a raíz de la pandemia del COVID-19 y es de suma importancia el que conozcamos cuál es la situación mundial, nacional y también como individuos, para identificar si tenemos las herramientas necesarias para enfrentarla tomando las medidas del lugar. Nuestro tema del día de hoy es en lo mucho o en lo poco, adminístrate. Y para desarrollarlo tenemos con nosotros a Saray Almonte, licenciada en Administración de Empresas y con 10 años de experiencia en el sector financiero dominicano. Saray, muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Bienvenida. Muchísimas gracias, Ivonne. Muy honrada de estar aquí en el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Y nada, vengo a dar un poco de aquello que sé, de aquello que he aprendido. Excelente. Para dar inicio, háblanos de ti. ¿Cómo te inicias? ¿Quién eres primero, verdad? ¿Y cómo te inicias en el sector financiero? Sí, bueno, la introducción que tú has dado está más que completa. Aún así, quiero recalcar que ciertamente tengo cierta experiencia en el sector financiero, especialmente en la banca. Pero creo que la mejor referencia que puedo dar es que soy una joven igual que tú, igual que muchos, una persona que ha tenido, a veces no ha tenido, y en esos momentos, de esos momentos he aprendido realmente y de eso quiero compartir con ustedes. Excelente. Y basado en tu experiencia, con toda la experiencia que tienes en el sector financiero, ¿cómo tú ves que nos encontramos en este momento financieramente a raíz de la pandemia del COVID-19? Bueno, el COVID-19 realmente ha sido algo devastador, no solamente en términos de salud, sino también en términos económicos. Así es. Local y de manera internacional. Todos los países se han visto afectados significativamente por esta pandemia. Y para contextualizar un poco, quiero hablar del 2019, que es el pasado más próximo que tenemos. Correcto. Antes de pandemia. El año 2019 era un año muy estable económicamente, todos los países y todas las industrias tenían un comportamiento regular, una producción regular, normal, pero de manera repentina despertamos en un 2020 que ha sido devastador económicamente. Muchas industrias han cerrado, muchos comercios, mucho desempleo y por consiguiente esto ha traído una caída de la economía en todos los países del mundo. Ahora hablemos de este año que se aproxima, el 2021. No figura ser un año malo. De hecho, los economistas han proyectado algo muy fructífero, algo muy bueno para el 2021. Ok, ¿y en qué se basan para determinar eso? O sea, tomando en cuenta todo el panorama que nosotros hemos visto durante este año, como tú misma mencionas, del cierre de los comercios y todo el desempleo. Entonces, ¿en qué se basan los economistas para determinar que el 2021 entonces va a ser un año diferente? Sí. Tomando en cuenta de que la pandemia continúa. Exactamente. Fíjate, son proyecciones, ¿no? Pero hay dos fundamentos que son los básicos para esta teoría. Y es el hecho de que los países, las naciones han aprendido a vivir con el COVID-19. Las industrias han tenido que aprender a vivir con esto y nosotros como personas también hemos tenido que aprender a vivir con esto. Las industrias de todo tipo han tenido que adoptar protocolos de salubridad para poder mantenerse funcionando. Nosotros como personas hemos tenido también que adoptar protocolos para poder salir a las calles y poder seguir produciendo. Claro. Pero más que nada, el hecho de que hay ya unos ensayos de vacunas que son muy prometedoras, han dado resultados muy buenos,
es algo que ha provocado esa proyección, que ha sustentado esa proyección, que de hecho ya hay países que han comenzado a aplicar esas vacunas. Vamos a ver qué tal. Ok, lo que se entiende entonces con esas vacunas es de que sí, obviamente las personas se vacunan, ya poco a poco la economía podría ir normalizándose. Efectivamente. O las industrias, que ya la gente pueda comenzar a trabajar sin cierto temor y eso. Efectivamente, ya una vez haya, no que va a dejar de existir el COVID, sino que vamos a estar ya asegurados con una vacuna, por así decirlo. No conozco bien los términos médicos que se puedan utilizar, pero ya que hay una vacuna que nos va a proteger del COVID-19, eso no impide entonces, ya el COVID no impide que nosotros salgamos a las calles, hagamos nuestras vidas como anteriormente hacíamos. Ok, bueno, y como dice un refrán, realmente el ser humano se acostumbra a todo. Y poco a poco entonces tendríamos que ir tomando esas medidas o acostumbrándonos, buscando las herramientas necesarias para poder manejar la crisis que actualmente presentamos. Ok, ¿y qué medidas actualmente aquí en República Dominicana, por ejemplo, hemos visto medidas internacionales, pero aquí nosotros como país, ¿qué medidas se están tomando actualmente para nosotros poder ver como una realidad fuera del tema de la vacuna? Ver como una realidad para el año próximo que la economía comience a resurgir? Bien, tú sabes que somos un país caribeño y como tal nuestra principal fuente de ingreso, el primer recurso que tenemos como país, la primera producción que tenemos es el turismo. El turismo es el número uno en nuestro país y por tanto los gobernantes, ¿verdad? El gobierno ha realizado múltiples esfuerzos, ha tomado múltiples medidas para reactivar el turismo, que ha sido lo primero que se afectó a raíz del COVID-19 fue el turismo. La primera medida en todo el mundo fue cerrar los aeropuertos, cerrar todos los medios de vacacionar, que es donde más la gente se aglomera y se propaga el virus. Nosotros ahora como país estamos tratando de reactivar la economía a través del turismo, principalmente en aquellas regiones del país donde se congregan más turistas, tratar de traer la mayor cantidad de turistas al país, porque eso es dinero líquido que se inyecta a nuestra economía. Con las divisas, el dólar. Exactamente, hemos abierto ya los aeropuertos, los hoteles con un porcentaje de ocupación han podido ya volver a abrir. Pero no tan solo eso, también tenemos restaurantes abiertos, domicilio y ya en el sitio, tenemos los cines, tenemos muchas industrias, muchos comercios que han podido abrir nuevamente, que estaban totalmente cerrados durante muchos meses, han podido abrir nuevamente y esto, por consiguiente, ciertamente ha evitado que nosotros estemos en una peor condición económica y que hayamos podido salir de ese contexto en el que estábamos, donde era muy precario y ya se han detenido un poco ya las cancelaciones, los desempleos y todo eso. Correcto. Bueno, incluso una de las industrias que fue bastante afectadas, que viene estos días que ya iba a abrir, era la industria artística, o sea, los teatros y eso, que ya iban a comenzar a abrir sus puertas con los protocolos, pero eso es un sector que realmente tiene, hay muchas personas de este país que están en ese sector artístico y ya gracias a Dios pues van a comenzar a laborar. Sí, es como dices, todo es una cadena. Al sector artístico estar totalmente apagado, ya los sonidistas, los que alquilan los equipos de sonido, los que alquilan los lugares para hacer eventos artísticos y un sinnúmero de logística que sabemos que eso conlleva, han dejado de percibir sus ingresos producto de que una industria, que fue la artística, se cerró. Exacto, es el mismo caso con las escuelas, de que cierra una escuela, o ahora que están con las clases virtuales, pero esos negocios que están en los alrededores, las universidades, los negocios de comida que están en los alrededores, las papelerías, imprentas, o sea, si la universidad no está funcionando, si la escuela no está funcionando, se afectan todos esos lugares, esos comercios que están en los alrededores, las editoras de libros
incluso para los niños. O sea que realmente es una cadena que no es, bueno, el COVID es de salud, pero sin embargo eso va llevando al deterioro de todas las otras cosas. En sí mismo, correctamente. Es difícil. Pero dime algo, o sea, ya nosotros conocemos o estamos viendo cuál es la situación mundial y cuáles medidas se están tomando a nivel mundial y nosotros como país, pero ¿qué medidas como individuos nosotros pudiéramos tomar? Porque una cosa es, ¿verdad?, la situación del país, pero yo, o sea, con los recursos que yo tengo, con los ingresos que tengo, ¿qué medidas yo puedo tomar para que mi situación como persona pueda mejorar o se pueda mantener? Pero no me las respondas ahora, sino que vamos a hacer una ligera pausa y en este momento vamos a pasar al segmento de 1 minuto de tu tiempo y come bien con Katherine Gómez. Adelante. Bienvenidos a la cocina de Abril. El día de hoy les he preparado un delicioso plato que sé que les va a encantar. Como plato principal tenemos un delicioso triturado de trigo. Muchos lo conocen como harina. También tenemos como postre un rico mousse de olivo. Y por último, como bebida, tenemos un rico jugo de pollo tierno. Que lo disfruten. A la verdad que nadie se comería esto, porque estos ingredientes por sí solos saben horribles. Pero si lo mezclamos bien, lo procesamos y lo llevamos al fuego, podemos hacer un rico postre, una obra de arte. Y una obra de arte es lo que tú y yo podemos llegar a hacer si permitimos que el Señor procese nuestras vidas y las pase por el fuego. Ponte en las manos del mejor chef, Jesús. Hola, mi nombre es Katherine Gómez, soy nutricionista y hoy te enseñaré a medir tus porciones. Seguro has escuchado decir que la clave está en controlar tus porciones. Medir las porciones de los alimentos te ayudará a consumir los nutrientes que tu cuerpo necesita y a mantenerte en un peso saludable. Hoy te daré algunas orientaciones generales que te ayudarán a comer de forma balanceada desde hoy mismo. Tenemos el método de la mano. Es un método súper fácil y práctico. Tu mano te indicará la cantidad de alimentos que debes consumir. Para los vegetales crudos o cocidos, usarás el espacio que hay entre tus dos manos juntas y abiertas. Para los hidratos de carbono como el arroz, pastas, víveres, puedes usar tu puño cerrado. Para las proteínas como el pollo, carnes rojas o pescados, puedes usar tu palma, que va desde la muñeca hasta donde empiezan tus dedos. Y para el grosor de esa pieza de carne puedes usar más o menos el grosor que tiene tu dedo meñique. Para el porción de las frutas puedes utilizar también tu puño, que equivale a una pieza de fruta. Y para las grasas como aceite de oliva o mantequilla puedes utilizar la punta de tu dedo índice. Ahora bien, ¿cómo se ve esto en mi plato? Ahí puedes utilizar el método del plato saludable, donde tendrás la mitad de tu plato compuesto por vegetales crudos o cocidos, un cuarto del plato estará compuesto por las proteínas, que pueden ser proteína animal o proteína vegetal, y el otro cuarto del plato estará compuesto por los hidratos de carbono, que ahí puedes tener los cereales integrales, los víveres, etc. Quiero aclararte que lo ideal es que tus requerimientos diarios sean calculados por un especialista, ya que todos tenemos requerimientos diferentes. Eso dependerá de tu objetivo nutricional, de tu actividad física, de tu estilo de vida, entre otras cosas. Si ya tienes tu objetivo nutricional establecido, lo ideal es que tengas en casa utensilios como por ejemplo una balanza pequeña, tazas y cucharas medidoras. Hasta aquí la cápsula de hoy, espero que les haya ayudado. Síguenos en nuestras redes y hasta la próxima. Gracias por continuar con nosotros. Si te gustó el contenido que acabas de ver, sigue las redes sociales que aparecieron en pantalla.
Continuamos con nuestro tema del día de hoy, en lo mucho o en lo poco, adminístrate. Y estamos hablando con la licenciada Saray Almonte, licenciada en Administración de Empresas y con 10 años de experiencia en el sector financiero. Hemos estado hablando acerca de la situación actual de la pandemia del COVID-19 y la crisis económica que hemos estado viviendo hasta este momento. ¿Cómo se proyecta nuestra economía para el próximo año 2021 y cuáles son las medidas que actualmente nosotros como país y a nivel mundial hemos estado tomando para que nuestra economía mejore en un futuro? Saray, antes de irnos a la pausa, yo te hice una pregunta de que, como habíamos hablado de cómo estaba nuestra economía a nivel mundial y como país y las medidas que se están tomando, pero que cuáles medidas nosotros como individuos podemos tomar, o sea, ¿cuáles medidas yo como persona puedo tomar para generar más ingresos o para administrarme mejor? Cuestión de que la crisis en la que estamos ahora mismo yo pueda lograr equilibrarme para el próximo año. Sí, bien, como decía en un principio, cuando comenzamos, hablamos de proyecciones. Todos Correcto. han sido proyecciones. En el 2019, de hecho, se proyectaba que el 2020 iba a ser un buen año. Y no fue así. Igual ahora en el 2020 se proyecta que el 2021 también será un buen año, que vamos a poder salir de esta crisis y esperemos que así sea, pero son proyecciones. Por consiguiente, si hay algo que nos ha dejado como enseñanza este año es que no sabemos a ciencia cierta qué puede pasar mañana. Así es. Se hacen proyecciones, se hacen estudios, se estiman cosas, pero la realidad no la podemos saber hasta que no estemos en el momento. Exacto. Por tanto, debemos adaptar nuestra economía, debemos hacer una reestructuración de nuestras finanzas personales a fin de poder hacer frente a las cosas que puedan venir, que se llaman imprevistos. Claro, pero cuando me hablas de reestructuración, ¿a qué te refieres exactamente? Bien, nuestras finanzas personales están compuestas por 3 cosas: presupuesto, ahorro y crédito. Okay. Debemos trabajar, readaptar, rediseñar esas 3 cosas a fin de poder hacer frente, poder subsistir en situaciones de precariedad y estar preparados, ya sabiendo que hay una situación, hay un contexto inesperado, que fue el COVID-19, Okay. que ha dejado a algunos sin trabajo, a otros sin sus empresas. Entonces debemos readaptar todas nuestras finanzas a fin de poder hacer frente a cosas futuras. Ok, lo primero es que me definas qué es presupuesto. Ok, un presupuesto no es más que determinar de manera anticipada lo que vamos a generar, los ingresos que vamos a percibir, pero también los gastos. Ok, entonces tú entiendes que en medio de la crisis en la que estamos actualmente, ¿se puede realmente hacer un presupuesto? Se puede hacer un presupuesto. ¿Cómo? Siempre se puede hacer un presupuesto y es imprescindible poder tener un presupuesto. Tienes que saber que no podemos hablar de una organización financiera si no hay un presupuesto. No podemos decir, me voy a organizar financieramente, pero no tengo un presupuesto de lo que gano, no tengo un presupuesto de lo que gasto. No tengo eso claramente definido. Entonces, a pesar de cualquier contexto financiero, podemos presupuestar, podemos anticipar cuáles serán nuestros gastos, cuáles serán nuestros ingresos. Hay imprevistos, hay cosas que se salen de nuestras manos, hay actividades, algunos de nosotros nos dedicamos a cosas que no podemos decir a ciencia cierta cuánto voy a ganar, cuánto voy a recibir y tampoco cuánto vamos a gastar, pero podemos estimar cuánto va a salir y cuánto va a entrar. Exacto. Estimar, o sea, no es, porque muchas veces se dificulta el hecho de hacer un presupuesto porque pensamos que tenemos que poner como números exactos, pero es el yo pensar más o menos cuánto puede ser. Entonces, sentarnos, coger una hoja, un lápiz, anotar, ok, yo tengo todos estos gastos y tengo estos ingresos. Y entonces determinar si realmente podemos cubrirlo. Exactamente, algo que yo recomiendo a personas que quizás no tengan un ingreso fijo, ni un egreso fijo, no tengan gastos fijos, pueden llevar por un periodo de tiempo, 2 meses, 3 meses, una contabilidad, un registro de lo que gastan y de lo que reciben. Y esto le ayudará a saber en promedio cuáles son sus ingresos. En un contexto normal, ya lo que no es normal, lo que se salga de
de lo normal, de lo regular, entonces ya eso sería obviamente un escenario diferente. Exacto, porque ese es un punto importante, ese que mencionaste, con relación a si no tengo un ingreso fijo, ¿cómo yo me puedo presupuestar? O sea, hay mucha gente que se maneja tal vez por comisiones, que no tiene, decir como una persona asalariada, bueno, yo tengo un ingreso de 20,000 pesos todos los meses y en base a eso me puedo presupuestar. Si no tengo un ingreso fijo, entonces, ¿cómo me presupuesto? Sí, eso va a depender de la actividad a la que la persona se realiza. Sabemos que hay actividades que en cierta época del año se activan y hay otra época en la que esas actividades no se realizan. Todo va a depender del tipo de actividad que haga, de la naturaleza de su negocio, Okay. y de esa manera poder proyectar, pero para eso necesariamente debemos de tener al menos un registro de cierto periodo de tiempo que nos permita ver ¿qué estuve recibiendo durante estos últimos 3 meses? ¿Qué estuve gastando durante estos últimos 3 meses? Y eso me podrá decir un promedio de cuál es mi comportamiento. Hay otros factores que también nos ayudan a estimar eso que va a ingresar y eso que va a gastar, y es una promesa de venta que uno tenga, por así decirlo. Cuando me refiero a promesa de venta es una expectativa, Claro. algo que yo, bueno, ahora va a pasar esto o va a pasar aquello y voy a vender algo más o voy a gastar algo más. Y eso nos podrá ayudar a organizarnos económicamente, aunque no tengamos claro qué es lo que va a ingresar o va a salir. Pero por lo menos tenemos una idea. Tenemos una idea. Y hablando de todo esto, o sea, yo pienso que realmente para nosotros hablar de presupuesto tenemos que hablar de disciplina. Eso Porque es fundamental. Una cosa es el yo, ok, hoy yo voy a decidir y me siento a hacer el presupuesto y lo hago perfecto. Pero el llevar eso que está en el papel, llevarlo a la acción y realmente regirme por lo que el papel dice, o sea, por el presupuesto que ya establecí, es otra cosa muy diferente. Como dicen, del dicho al hecho. Hecho trecho. Exacto. Lo que tú has dicho no tiene, o sea, eso está perfecto. No solamente podemos limitarnos a elaborar un presupuesto, tenemos que apegarnos a él, tenemos que ser disciplinados y llevarlo. Incluso hay gente que dice, yo trato de llevar mi presupuesto, pero se presentan cosas. Esos imprevistos, esas cosas que se presentan, también hay que incluirlas. Se contemplan. Dentro de un presupuesto. Hay personas que no tienen, que dicen, no tengo la disciplina, yo no tengo, cuando tengo el dinero en la mano, lo malgasto. A esa persona le pudiera decir, bueno, tienes que trabajar en la disciplina, sería lo ideal, pero hay métodos que podemos utilizar para obligarnos, por así decirlo, no me gusta la palabra, pero para obligarnos a llevar ese presupuesto. Eso es sumamente importante, porque como hablabas de reestructuración, realmente tenemos que cambiar la forma en cómo nosotros estamos acostumbrados a manejarnos, porque fruto de toda la situación que tenemos ahora mismo, toda la situación económica, que es el tema que estamos tratando aquí, realmente necesitamos hacer cambios, necesitamos analizar en dónde estábamos, ¿verdad? Ver en dónde estamos en este momento y comenzar entonces a hacer los ajustes necesarios, cuestión de que ahora que vamos a entrar a un nuevo año, podamos entrar tomando las medidas necesarias para poder mejorar en la situación que y que estamos. Esta situación no nos pase desapercibida, que podamos sacar una enseñanza de esto y entonces funcionar financieramente, actuar financieramente de una manera diferente. Ese es el propósito. Exactamente. Enfrentar el 2021 con una mentalidad diferente. Más allá de las proyecciones que se tengan de cómo va a ser el año que viene, nosotros ya hemos aprendido algo. Y es que hoy sabemos, mañana no. Exacto. O sea, algo que siempre, o bueno, que he aprendido con relación a eso de los imprevistos, es de que tú no sabes el momento en el que va a llegar, ni de cuánto va a ser tampoco, pero sí podemos estar sumamente seguros de que el imprevisto llegará. No sabemos de cuánto, no sabemos cuándo, pero sabemos de que va a llegar. Es así. Entonces tenemos que buscar la manera de prepararnos para cuando eso ocurra. Para poder hacer frente a eso. Exacto. Justamente una anécdota personal. Hace unos días todo bien en la casa, todo funcionaba perfectamente. De buenas a primeras, un día abrimos la nevera y vemos que está todo descongelado. Todo totalmente descongelado. Las carnes, el hielo,
el agua estaba caliente, la nevera dejó de enfriar. Eso es un imprevisto, son cosas que pasan a diario, a todos se nos pincha una goma, a todos nos chocan el carro, Dios nos libre. Pero, así es. O sea, existen los accidentes, Claro. hay cosas que vienen para las cuales no estamos quizás planificados y no esperamos que pasen, y pasan de un momento al otro, y eso representa un dinero. Arreglar la nevera fue un dinero que tuvimos que sacar inmediato, un dinero que tuvimos que sacar inmediatamente para arreglar la nevera porque se nos estaba dañando la comida. Exacto. No, y que realmente esta misma situación del COVID-19 fue algo que vino de imprevisto. Como tú mencionabas al inicio, en el 2019 estábamos, vamos a decir, estables, ¿cierto? Y de un momento a otro, todo cambió. Eso es un imprevisto, o sea, todo lo que ha pasado en este año ha sido un imprevisto. Entonces, ahí está, tal vez algunos estuvieron preparados para enfrentar el imprevisto, pero otros no. Entonces, de eso se trata, el nosotros entonces comenzar a prepararnos, tener una mentalidad diferente, comenzar a prepararnos para poder enfrentar esa clase de cosas. Entonces, me lo dividiste en 3, que era el presupuesto, ahorro y crédito. Correcto. Entonces, cuando hablamos de ahorro, igual que la pregunta que te hice con el presupuesto, de si en momentos de crisis como estamos ahora se puede presupuestar, te la repito. En este momento en que estamos en crisis, ¿se puede ahorrar? Mira, Ivonne, cuando hablamos de finanzas personales, en lo personal a mí no me gusta irme mucho a lo irreal. A veces hablamos y quien nos escucha hablar dirá, bueno, se está planteando un escenario muy bonito, muy un cuento de hadas. Muy teórico. Sí, pero sabemos que hay realidades. Claro. Hay realidades y mucho más en un país como el nuestro, donde sabemos que hay sectores muy pobres, hay personas muy pobres con mucha escasez. Así es. Y por eso no me gusta generalizar, ni me gusta hablar algo que no sea lo real, lo que realmente estamos viviendo. Y por eso te voy a hablar del ideal y de lo particular. Okay. Lo ideal es que sí, que podamos ahorrar siempre. Ahora, la realidad es que no siempre se puede ahorrar. Sabemos que hay personas que no tienen capacidad para ahorrar, Okay. que tienen una condición que no les permite sacar ni un peso para destinarlo para el ahorro. Más bien están en déficit. Entonces, pudiera decirte que lo ideal, como te dije, es poder ahorrar, tener una disciplina de ahorro, destinar parte de nuestros ingresos para el ahorro. El ahorro puede ser para algo puntual, pero a mí me gusta decir que debemos ahorrar simplemente por adquirir esa disciplina de ahorro, para Exacto. ser precavidos, para oportunidades. ¿Para qué voy a ahorrar? Para una oportunidad. Quizás no tenga algo definido claramente. No puedo decir, me voy a comprar una televisión, voy a viajar, me voy a comprar una computadora. Pero es bueno tener un fondo para ahorros, para oportunidades. Claro. Las oportunidades se presentan, a veces son muy buenas, otras veces son buenas simplemente oportunidades, pero para ese momento es bueno siempre contar con ese ahorro para poder responder a esa oportunidad. Ese es el escenario ideal. Ahora, sabemos que hay personas que lamentablemente no pueden destinar un fondo para ahorrar. Okay. Que son personas que necesitan el dinero, que viven justo, no necesariamente por indisciplina financiera, sino que viven al justo, viven al límite de lo que ganan. Viven, entonces es muy difícil poder decirte siempre tenemos que ahorrar, siempre se puede ahorrar. No es correcto. Sabemos que hay diferentes contextos. Exacto. Hay diferentes contextos, pero cuando estamos al límite, tal vez se pudieran buscar otras opciones. O sea, otras opciones para incrementar los ingresos o ver justamente con el presupuesto cuáles son los gastos que tengo y tratar entonces de ver qué gastos se pudieran reducir. Cuestión de lograr uno como manejarse un poco. La realidad es que hay algo que no nos gusta tocar en estos temas de finanzas personales, y es el hecho que una de las medidas para poder mejorar nuestras finanzas es buscar otras fuentes de ingreso. Si hay personas que, como te dije, viven limitados, viven justos con sus ingresos, bueno, esas personas necesitan quizás buscar otras fuentes de ingreso para poder incrementar
dinero que ingresa a su casa, valga la redundancia, para Exacto. poder vivir un poco más holgado, entonces sí poder ahorrar. Exacto. Que no, a veces pensamos que, o sea, si yo no puedo ahorrar grandes cantidades, pues mejor no ahorro. O sea, realmente, aunque sea poco, como dice el refrán de grano a grano, llena la gallina el buche. O sea, aunque sea poco, porque si yo ahorro 100 hoy y el mes que viene ahorro 100 más, ya no tengo 100, tengo 200. Y el mes siguiente 100 más, ya tengo 300 y así sucesivamente. Con eso quiero hacer un testimonio personal. Mi madre, que es, ella ahorra toda la vida, la he conocido ahorrando. Ella es súper estricta con tener un ahorro, con ahorrar. Y ella nos enseñó desde pequeños a tener alcancías. Y nosotros teníamos sí. alcancías siempre. Todavía es la fecha en la que yo todavía uso alcancía. Todas las moneditas, todo lo que te sobra. Para mí, ver 5 pesos, ver 1 peso, 10 pesos, para mí eso es valioso porque pienso que eso son monedas que van a entrar a mi alcancía y yo sentirla que cada vez ya está pesadita, ya se está llenando, para mí es muy satisfactorio. Pero eso lo traigo a colación por lo que dices de que grano a grano la gallina se llena el buche. Es precisamente por eso, porque por medio de una alcancía, yo duré 1 año, me puse una meta de 1 año usando la alcancía. Yo llené la alcancía en 1 año y el dinero que saqué de ahí fue mucho. O sea, no podemos ni siquiera imaginar el dinero que malgastamos cuando lo tenemos en moneda. La moneda se tienden a malgastarse. Sí, porque no se les da el valor. Atento a que es 1 peso, 5 pesos. Exactamente. Yo no voy a ir a llevar 5 pesos al banco. Exacto. Y entonces lo voy echando en esa alcancía y a final de año yo dije, wow, todo ese dinero, si yo no tuviera esa disciplina de usar alcancía, yo lo hubiese malgastado en otra cosa. Claro, pero eso que mencionas es justamente el nosotros como saber el valor del dinero. Porque a 1 peso muchas veces no le damos valor, pero 1,000 pesos, si le falta 1 peso, no son 1,000, sí, son 999. Es así. Entonces, de peso en peso, nosotros podemos ir, como dices, creando esa disciplina de ahorro, pero también poco a poco no malgastar ese dinero. Bueno, es 1 peso y lo voy a desechar. Chin Exacto, todo eso que pude haber desechado, pues lo tengo ahí junto y voy teniendo un ahorro. Es correcto. Exacto. Y entonces ya me dijiste de presupuesto, ahorro y el crédito. El crédito. Cuéntame. Bueno, hay una modalidad de crédito que tiene ya muchos años y se vendió como la solución a problemas. Como, bueno, esto te puede sacar de un problema en cualquier momento. Se llama la tarjeta de crédito. Uy, qué peligro. La tarjeta de crédito, si bien es cierto, puede solucionar una inmediatez, puede ayudarnos en algún momento. Tenemos que hacer un consumo y la tarjeta de crédito, si no tenemos el efectivo, la liquidez en el momento, la tarjeta de crédito podemos utilizarla y nos puede ayudar a eso. Exacto. Pero así mismo como puedes resolver en un momento, se puede convertir en el peor enemigo. Wow. Tenemos que saber dar el uso correcto a la tarjeta de crédito y eso lo hacemos primero sabiendo que la tarjeta de crédito no es un salario adicional que tenemos, sino es un dinero que tenemos ahí que podemos hacer uso rápido de él, pero es prestado. Exacto. Es prestado y cuando lo usamos vamos a pagar un adicional que se llama intereses de ese dinero que estamos prestando. Y que si dejamos de pagar ese dinero o hacemos el famoso pago mínimo, eso lo único que hace es incrementar la deuda. Por consiguiente, cuando usemos la tarjeta de crédito tenemos que saber de dónde yo mañana voy a sacar el dinero para pagar eso que tomé prestado. Exacto. ¿De dónde lo vamos a sacar? Entonces, es importante conocer primero cómo funciona una tarjeta de crédito, qué es. La tarjeta de crédito tiene un interés, la tarjeta de crédito tiene una fecha de corte, donde se supone que antes de esa fecha que en esa fecha debemos presupuestarnos para realizar el pago. La tarjeta tiene moras y esas moras nos afectan en nuestro historial de crédito. Y muchísimas otras cosas más que vienen a raíz de el uso un día
decidí usar la tarjeta de crédito y ese momento marcó mis finanzas por no sabemos qué tiempo. Entonces, exacto, debemos ser muy sabios, debemos entender cómo funciona ese producto, debemos saber qué límite, de hecho, porque hay personas que toman una tarjeta de crédito con un límite, con un disponible, que hasta, no tienen la que hasta triplica sus niveles de ingreso. Entonces, eso es totalmente un absurdo, es incorrecto. Exacto. Entonces, todas esas cosas sobre la tarjeta de crédito las debemos de conocer antes de adquirirla y antes de usarla. Exacto, para nosotros entender cuál es el manejo que tenemos que tener, porque en realidad el problema no es la tarjeta, sino el uso que le damos a la misma. Exactamente. Y hay mucha gente que piensa, bueno, no lo puedo comprar, pero pasa la tarjeta lo aguanta todo, sin pensar, como dices, si yo tengo realmente o en el tiempo en el que tengo que pagarla, si yo voy a tener el efectivo para poder realizar el pago correspondiente. Es así, y a veces decimos que eso es un engaño de los bancos. El engaño no los hacemos nosotros mismos si queremos ignorar lo que significa utilizar una tarjeta de crédito. Exacto. Pero Ivonne, también están los préstamos. Ese crédito que tomamos muchas veces para hacer consumos de un alto costo, para comprar un carro, para comprar una casa, para irnos de viajes, todo eso está bien, no hay problema con tomar el préstamo, pero debemos ser muy conscientes al momento de hacerlo. ¿Por qué? Porque quizás a veces no tenemos necesidad de recurrir a un préstamo para hacer ese consumo, sino de poder organizarnos económicamente y decir, bueno, me voy a comprar un carro, pero quizás yo no necesito un carro ya. Quizás si yo ahorro durante todo este año, si me presupuesto, ahorro, exacto. Si me presupuesto y ahorro durante un X periodo de tiempo, yo puedo reunir ese dinero, yo puedo tener ese dinero y comprar el carro sin la necesidad de recurrir a un financiamiento. Correcto. Que me va a generar intereses. Igual hay muchísimas otras cosas que pudiéramos seccionar, hacer un ahorro especial para eso y adquirirlo sin la necesidad de ir a un préstamo. Pero si decidimos financiar, si decidimos tomar prestado, debemos considerar en que ese préstamo yo lo voy a pagar en cuotas. Exacto. Y debo saber si esas cuotas yo las voy a poder asumir mensualmente. Si luego esas mismas cuotas no me van a llevar a mí a una crisis financiera, porque quizás yo tolere 2 o 3 meses pagando ese dinero, pero al paso de un tiempo, ese dinero no voy a poder disponer de él todos los meses. Entonces ahí comienza que se me juntan 2 cuotas, no pagué, tengo que pagar las cuotas más las moras, y eso incrementa como dije anteriormente, incrementa la deuda y por consiguiente me hace un daño financiero. Claro, y no solamente eso, o sea, también es el nosotros como sentarnos a pensar en el sentido de que, ok, yo voy a tomar un préstamo de 200,000 pesos, pero ¿cuánto voy a terminar pagando por esos 200,000 pesos? Exactamente, ¿cuál es el costo de ese préstamo? Exacto, por lo que mencionas de los intereses. O sea, yo voy a comprar un vehículo, 400,000 pesos, tomo ese dinero prestado, pero al final estoy pagando ¿cuánto? 600. Sí, es así. Tenemos que tener claro que el tomar un préstamo tiene un costo. Ese es el negocio de las instituciones financieras. Exacto. Entonces debemos ser conscientes de que no vamos, al final de los 5 años, 3 años que tengamos pagando el préstamo, no vamos a pagar exactamente el monto que tomamos prestado. Vamos a pagar ese monto y algo más. Exactamente. Entonces ahí mucho más. Entonces ahí la importancia no solamente de pensar bien antes de tomar el préstamo, pero si decidiste tomarlo, entonces tienes que ver en dónde tomarlo, quién me da la mejor tasa, quién me da los mejores beneficios, y también a la vez ir planificándote durante la vida del préstamo para hacer pagos extraordinarios. Correcto, de forma tal de que puedas reducir el tiempo que vas a estar pagando eso y por tanto el costo. Exacto. O sea, básicamente todo se resume
en el hecho, Planificación. exacto, planificación y disciplina. Exactamente. El yo planificar, ver realmente qué es lo que quiero lograr y entonces plasmar la manera en cómo lo puedo lograr, haciendo mi presupuesto, haciendo mi ahorro y haciendo un uso sabio del crédito que tengo disponible. Sí, pero hay algo, Ivonne, que va acompañado de todo esto y es prioridades, poder identificar si realmente cuáles son nuestras prioridades y si realmente es una necesidad o no. Que hay cosas que realmente no son necesidades. Que son deseos. Que son deseos, que no son realmente, no es algo que realmente necesitemos en el momento o no necesitemos quizás nunca. Que simplemente lo compramos porque es un deseo. Entonces, por saciar esa satisfacción personal, entonces incurrimos en problemas que son aún peores. Exacto. Y queremos como satisfacer un deseo del momento que a la larga nos va a afectar muchísimo. Exactamente. Y las prioridades, saber qué va primero, qué va después, qué puedo ahora, qué debo hacer ahora y qué cosas no. Correcto. Cosas que puedan esperar, cosas que necesariamente, como dije, lo de la nevera no podía estar sin nevera. Imagínate. Exacto, claro. Se me dañaba la comida, no tenía dónde guardar nada. Entonces, eso era una prioridad en mi momento. Claro. Ahora bien, el quizás comprarme un cuadro para que la casa se vea bonita, eso no es una prioridad. Eso es algo, es un gusto. Eso es un deseo. Eso es un deseo no que no está mal, pero en su momento está mejor. Exactamente. Saray, estamos en diciembre. Sí. Viene doble sueldo. Tal vez algunos no lo hayan cobrado todavía, pero hay otros que sí. Ya lo cobraron. Exacto, sí. Confiando en Dios de que ya no lo hayan gastado. Pero el doble sueldo, ¿qué hacemos con el doble sueldo? Bueno, es un ingreso extraordinario que recibimos. Los dominicanos tenemos ese beneficio de recibir ese dinerito justo en una fecha. Libre de impuestos, sí, libre de todo. Sí, justo en una fecha donde lo que nos provoca es celebrar, exacto, gastar la ropa del 24, del 25, del 31, del día primero. Hay un compartir del trabajo, hay un angelito, hay un intercambio. Todo eso aparece todo. Todo eso es gasto en un solo mes y que gracias a Dios tenemos un ingreso adicional. Pero realmente debemos considerar los tiempos. Este 2020 ha sido un año donde muchos no van a recibir ese doble sueldo, donde muchas cosas, muchas industrias, muchos comercios, muchos empresarios han dejado de generar ingresos, muchas personas se han quedado sin empleo. Entonces, esto no debe dejar una enseñanza, como te decía ahorita, y es que ahora más que nunca debemos hacer un uso sabio de ese dinero extraordinario. Creo que más que cualquier gasto que podamos hacer grande, o uno siempre dice, bueno, voy a esperar el doble para esto, porque tendemos a comprometer el dinero antes de recibirlo, que es un error. Hay gente que lo debe antes de que llegue, que ya en enero. Hay gente que en enero ya van a deber el doble sueldo del diciembre próximo. Es así. Cuando diciembre y enero debería ser un mes donde más ahorro las instituciones financieras reciban, son los meses donde más préstamos ellos emiten. Wow. Eso es producto de que la gente hace planes con un dinero que todavía no ha recibido. Que no ha recibido, lo gasta, entonces para poder cumplir con las exigencias del tiempo, entonces recurren al crédito. Es un tiempo, Ivonne, de nosotros poder reflexionar con ese dinero, no malgastar. Es claro que el malgastar no es la línea del momento, pero sobre todo para comenzar un año 2021 diferente. Lo correcto es que nosotros podamos con ese ingreso adicional cumplir con compromisos. Si tenemos una tarjeta de crédito que la tenemos, hay que saldarla, este es el momento. Claro. Si hay un préstamo que quizás no podamos saldar, pero abonarle algo, este es el momento. Hay algo que resolver, que es en la casa, en el trabajo personal, que sea prioritario, este es el momento de hacerlo, con ese dinero adicional. Los que puedan ahorrar, ahorren una proporción extra, igual como la recibieron, pero los que quizás tengan compromisos, que lo llevaron todo el año arropado, ahogados económicamente, este es el momento para saldar eso y comenzar un nuevo año con una situación financiera diferente y poder disciplinarse, entonces sí, poder tener una vida saludable, una vida financiera, perdón,
Bueno, sí, una vida financiera saludable. Exactamente. Así es. Que podamos, no, y que podamos, perdón, justamente prepararnos para esos imprevistos que uno no sabe. Es correcto. Y que así como nos agarró el 2020, pues tenemos que estar preparados para este año que viene. Sara, y ya para ir terminando, ¿qué recomendaciones finales tú le puedes dar a este público que nos está mirando el día de hoy? Como te dije en principio, me gusta hablar de la realidad. Me gusta hablar de que tenemos diferentes contextos, tenemos diferentes situaciones económicas y cada una debe gestionarse según sea. Hay personas que tienen buenos recursos, pero están desorganizados financieramente. Hay personas que no tienen nada de recursos y tienen gasto, por tanto no pueden lamentablemente organizarse y no. Hay otras personas que son organizados financieramente, pero sus recursos son tan escasos que no le permiten vivir de una manera holgada o más bien viven en déficit. Entonces, cada una de ellas tiene una manera para gestionarse. La persona que vive con muchos recursos, pero de manera desorganizada, a esas personas le invitamos a hacer un presupuesto, a poder organizarse financieramente para conocer sus egresos, sus ingresos y poder determinar a dónde debe trabajar para poder organizarse. Aquella persona que trabaja, tiene ingresos, pero lamentablemente son limitados y no pueden tener una vida muy holgada o viven incluso en déficit, bueno, esas personas necesitan buscar otros medios para recibir sus ingresos. Es quizás un poco difícil en estos tiempos decir a la persona, busca otro trabajo o dedícate a otra cosa, pero tenemos que ser creativos. Tenemos que, definitivamente, cuando los recursos no son suficientes, tenemos que ver cómo incrementamos eso. Y las personas que financieramente, que tienen sus gastos, que tienen sus necesidades, pero no generan ningún tipo de ingreso, ahí esas personas igual tienen que buscar la manera de tener mejores ingresos, pero también esas personas nos dan a nosotros algo que aprender. Y es que nosotros mañana podemos estar en esa situación. Y si no estamos preparados para estar en esa situación, podemos pasarla de manera no exitosa. Y también esas son las personas que nos motivan a que dentro de nuestros presupuestos también incluyamos esa partida de ayuda. Es importante, y siempre lo digo, debemos ayudar a las personas, a los necesitados. En nuestras finanzas siempre tenemos que considerar esa partida, ese monto, ya sea mucho, ya sea poco, según podamos, para destinarlo a la ayuda, al prójimo. Y como dice la palabra en Filipenses 4:12, el apóstol Pablo dice, yo he sabido vivir en abundancia, he sabido vivir en escasez, para todo y con todo estoy preparado. Vivir humildemente, vivir en escasez, significa que en ese momento de nuestras vidas debemos vivir satisfechos, que si no hay para el refresco, entonces nos podamos tomar el agua de manera conforme. Vivir en abundancia no es que vamos en ese momento a gastar todo porque tenemos mucho, sino que tenemos que aprender a guardar para ese momento de escasez, de que por el momento creo que nadie está exento. Todas las personas que he conocido, los ricos más grandes del mundo, han pasado por momentos de escasez. Por tanto, debemos prepararnos para eso y aprender a vivir según sea nuestro momento. Así es. Saray, de verdad, muchísimas gracias por compartir con nosotros en esta noche todas estas informaciones que realmente son muy oportunas en este tiempo. Que así como decías, que nosotros podamos ser creativos, porque la creatividad, la necesidad es la madre de la creatividad. En la necesidad es donde surgen todas las ideas y que nosotros podamos asimismo ser creativos y ser disciplinados y poder tomar las medidas necesarias para tener un próximo año preparados para lo que viene, que no sabemos lo que es y que justamente nos ha tocado a todos al mismo tiempo todo este proceso de esta crisis mundial y que, que aprendamos
a prepararnos y a estar contentos con lo que tenemos, pero también a procurar más. Muchas gracias, Ivonne, a ti también por la invitación, por permitirme estar aquí en el día de hoy. Para mí me siento totalmente honrada de poder dar de aquello que yo he recibido. Gracias, Saray. Y a todos ustedes, gracias por haber estado con nosotros. Espero que les haya sido de bendición el programa del día de hoy. Si les gustó todo lo que hemos compartido hoy, síganos en nuestras redes sociales y recuerden compartir. Es sumamente importante compartir estos contenidos para que otras personas también puedan ser bendecidos con lo que hemos preparado para ustedes. Si necesitan cualquier ayuda o orientación, aquí en pantalla les dejamos nuestros teléfonos. Ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por su sintonía. Bienvenidos sean todos a esta nueva entrega de su espacio